debería tener octógono y no lo tiene, deberíamos denunciarlo. Entonces es importante. Ahora bien, esto es uno de los puntos que mayor fuerza tiene y que debemos tratar, pues, de darle un buen sustento. ¿Y por qué? Hacer entender a la población por qué un alto consumo de frutas y verduras nos va a proteger de enfermedades, y en este caso en específico del cáncer. Porque en realidad las estadísticas no son tan buenas. Nos dicen que el promedio de días de la semana que la persona o la población peruana consume frutas, de los 7 días son alrededor de 4.5. ¿Está bien? Entonces en 2 semanas, aproximadamente 9 días. Sin embargo, cuando hacemos un análisis de cuánto porciones de frutas o verduras consumimos, ahí la cosa ya cambia, ¿no? En el caso se habla de solo 2 porciones de frutas al día. Y la recomendación de 5 porciones de frutas al día, frutas y verduras al día, solamente el 11% de la población la come. ¿Está bien? Y recuerden de que estas 5 porciones de frutas y verduras tienen el sustento en lo siguiente. O sea, si lo coloqué por aquí. Sí, aquí está. Nos dice consumir por lo menos 5 porciones, que significa 400 gramos. ¿Ya? Incluso nos hablan de variedades de hortalizas no feculentas y de frutas. Cuando hablo de hortalizas no feculentas me refiero a aquellas que son más de tipo hojas o arbolitos, no tanto como la zanahoria o la beterraga, pues, que son más de tipo fécula. ¿Está bien? Pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Cuando yo hablo de las 5 porciones, estoy hablando de los 400 gramos. A ver, volvamos por aquí. Cuando hablamos de ello, solo el 11% de la población consume los 400 gramos que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y eso, pues, puede relacionarse a la alta prevalencia que tenemos de cáncer de colon, de cáncer de estómago. Está bien, porque ellas tienen una relación estrecha con esto. ¿Y esto por qué? Porque existen mecanismos, ya se describen 7 mecanismos para la aparición de lo que son las enfermedades de tipo cáncer gastrointestinal. ¿Ya? Vamos a describir solamente el tema de la detoxificación de enzimas y la apoptosis de células. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la detoxificación, vemos que cuando no hay una buena regulación, hay una disminución de la salud del colonocito, de la mucosa del colonocito. Y de la misma manera hay una disminución de la oxidación de butirato. Ustedes recuerden que el butirato, pues, es un producto que se va a obtener a partir de que las bacterias van a transformar las fibras en ácidos grasos de cadena corta. ¿Está bien? El butirato es un combustible que utilizan las células de tipo colónica para mantenerse saludables. Cuando hay un pobre consumo de alimentos de origen vegetal, hay una baja producción de butirato y con ello la oxidación disminuye. Y miren lo que va a suceder, va a haber una progresión de la tumorización. ¿Está bien? Y bien, ¿quiénes van a influenciar sobre estas enzimas detoxificantes? Justamente algunos alimentos que contengan licopeno, que contengan alicina, ¿ya? Contengan ácido láctico. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En los tomates, en las zanahorias, en otros tipos de alimentos. Entonces, es importante porque el mecanismo que ellas van a utilizar es de tipo de regulación enzimática. Antes nos decían, no, frutas y verduras solamente para dar vitaminas y minerales. Hoy se habla mucho de lo que son los fitonutrientes. Y estos fitonutrientes cumplen una función de regulación. Y no solamente a nivel enzimático, muchas veces también a nivel genético. ¿Ya? En el tema de la metilación, por ejemplo, del ADN, van a cumplir ellas una función de regulación. O incluso en el caso, por ejemplo, de las cateninas, van a regular el tema de la fosforilación oxidativa que tienen ellas. ¿Ya? Entonces, es importante de que nosotros entendamos que las frutas, las verduras, cada una de ellas con diferentes tipos de fitonutrientes, por ejemplo, en el caso del a ver, pongamos por ejemplo por aquí el pomelo, la naranja, tienen gran cantidad de flavonoides como la piquenina, de la que hablamos hace un momento. Cuando hablamos estamos por aquí, por acá, si hablamos, por ejemplo, del licopeno, vamos a hablar de repente de ánanas, sandías, toronjas, ¿no? Guayabas, fresas, cerezas, tomate. Entonces, ellas cumplen una función de regulación como lo estábamos viendo. Si hablamos de algunas como los
isocianatos, la luteína, también lo tiene el perejil, el repollo, las espinacas, ¿no? Los berros. Por eso es que cuando uno dice que la prevención del cáncer tiene que ver, por ejemplo, con las crucíferas, tiene razón, porque estamos hablando aquí de diferentes como los isocianatos, los isoflavones, ¿no? Que tienen un mecanismo de regulación, como estamos viendo aquí, ¿ya? En el tema de las enzimas, de la regulación de la muerte celular programada, entre otros mecanismos que existen. ¿Está bien? No podemos detenernos mucho aquí, pero les dejo por ahí el enlace, si no se los voy a mandar, o les mando el artículo de repente a los encargados del Congreso, para que ellos se lo hagan extensivo y lo puedan revisar al detalle. ¿Está bien? Es bastante interesante este artículo que se publicó en el año 2019 y que nos da un sustento sólido del por qué el consumo de frutas, verduras, vegetales, incluso granos, puede prevenir el tema del cáncer. Los granos, por ejemplo, están muy relacionados en la prevención de cáncer de mama por la regulación que existe a nivel enzimático. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y todo ello se va a resumir aquí. Nos hablan de que aquí lo que ustedes ven más elevadito, dice que tienen un descenso del riesgo de producir el cáncer. ¿Y quiénes van a aparecer como top? Las verduras para la disminución del riesgo de cáncer de esófago, pulmón, estómago, colorectal, y en el caso de las frutas de la misma manera. Entonces hay que tenerlo eso muy en cuenta. Cuando hablamos de limitar el consumo de las carnes rojas y el caso de las carnes elaboradas, sobre todo hay que tener mucho cuidado con lo que llaman carnes curadas, con lo que llamamos embutidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellas sí tienen una clasificación de tipo A y tienen una evidencia fuerte, o son clasificados en grupo 1, porque tienen una evidencia fuerte para producir cáncer. ¿Qué tipo de cáncer? Básicamente el cáncer de tipo colorectal. Incluso nos dicen, ¿ya? Que alrededor de 34,000 muertes por cáncer al año son causados por estas carnes procesadas. Hay que tener mucho cuidado con ello. Y los estudios nos indican, por ejemplo, que 50 gramos de carne procesada consumida diariamente va a aumentar el riesgo de cáncer colorectal en alrededor del 18%. Si tú consumes todos los días 50 gramos de carne procesada, ojo, estamos hablando de procesada, tienes mayor riesgo de producir cáncer de tipo colorectal en un 18%. Y en relación a las carnes rojas, en realidad a nivel nacional no hay tanta complicación con ello, porque no tenemos un alto consumo. Quizás sí, ustedes son o donde se está organizando el Congreso en la zona de Arequipa, que es una ganadera, probablemente tengan un consumo mayor. Sin embargo, nos ponen como objetivo, debemos buscar una disminución a 500 gramos de carnes rojas, ¿no? A la semana, ¿no? Y como meta, digamos, o lo óptimo que debemos manejar, lo ideal que debemos manejar es menos de 300 gramos a la semana para disminuir. En realidad, como les decía, la población peruana tiene un bajo consumo de carnes rojas. La mayoría de nosotros pues, consumimos lo que es más carne de pollo, gallina o pescado. Sin embargo, hay que tener cuidado porque, como les vuelvo a repetir, cada caso es individual. Porque hay algunos pacientes que sí es cierto, te dicen consumo, por ejemplo, parrilla 2 veces a la semana. Entonces, ahí sí ya lo pongo en riesgo. Y más aún, si esa persona, yo detecto dentro de sus hábitos, que la persona come bastante embutidos, que tiene sobrepeso, obesidad, y que además tiene por ahí familiares que han sufrido de cáncer de colon, tengo que vializarlo sí o sí al especialista, al oncólogo, para que le haga una revisión, un chequeo, o recomendarle que se haga un chequeo de manera, de repente bianual, o al menos una vez al año, porque tiene una alta probabilidad de desarrollar cáncer. ¿Y dónde lo voy a detectar? En la consulta de nutrición. ¿Está bien? Entonces, con todas las herramientas que se les está brindando el día de hoy, tienen que aprender a ver los riesgos para poder dializar al paciente y probablemente salvarle la vida. Y más bien promover el consumo de alimentos que tengan omegas, ¿ya? Entre ellos, por ejemplo, el más importante es el tema del omega 3, porque tiene una protección para la aparición del cáncer, porque es un mediador o un regulador de la inflamación sistémica. De la inflamación que hablábamos al inicio, que va a producir el cáncer, el omega 3 es un mediador de la inflamación. Incluso, habiendo ya el cáncer, se dice de que puede producir o reduce el riesgo de angiogénesis tumoral. Eso quiere decir que no permite que los vasos de los tumores pues aumenten y disminuye el riesgo pues, de producir metástasis. Entonces,
hay que consumir o promover el consumo de los omegas. Nosotros lo tenemos pues en el sachaín, en la ajonjolí y en el pescado, ¿no? Pescado preferentemente de color oscuro. Hoy se ha variado un poco las recomendaciones. Hace algunos años se decía que la recomendación omega 6, omega 3 debería estar de 5 a 10 a 1. Hoy se habla de que debe estar de 2 a 5 a 1, no exceder el 5. Y en algunos casos, incluso, cuando se quiere implementar el tema de la dieta mediterránea, que es la dieta idónea, que también es para la prevención y también para el tratamiento del cáncer, incluso invertimos muchas veces la cantidad de omega 3, le podemos dar 2 de omega 3 por 1 de omega 6, pero eso ya tiene que ser un manejo nutricional pues bastante específico y bastante especializado, ¿no? Aquí algunos alimentos que tienen grandes cargas de omega 3, ustedes ya saben que tenemos por ejemplo la anchoveta, el atún, el caballo, el purel, y uno de los aceites o uno de los granos que tiene buena cantidad de omega 3 también es el sachaín, que tiene alrededor de la mitad de su aceite va a ser de tipo omega 3. ¿Está bien? Entonces, por ahí también promover el consumo del aceite de sachaín. En el caso del consumo de la sal, por favor, tener mucho cuidado con esto también. Nosotros debemos promover un consumo medio de 5 gramos de sal al día, que son los 2000 miligramos de sodio, que siempre nos dijeron en la universidad que la población debería consumir. Sin embargo, hasta las últimas estadísticas que se presentaron hace algunos años, nos decían que el consumo de sal de las personas podía llegar hasta 15 gramos. Entre 10 y 15 gramos era la cantidad de sal que utilizaba la población. Y esto sin contar todos los alimentos que vienen de forma procesada y que van a incluirse como van a aumentar la cantidad de sodio. ¿Y esto por qué? Porque justamente la sal está relacionada directamente con la aparición de lo que es el cáncer de estómago. ¿Cómo así? Recuerden que el cáncer de estómago, el principal causante, va a ser el Helicobacter pylori. Y el Helicobacter pylori va a anidar más fácilmente, o sea, se va a adherir más fácilmente a la pared del estómago cuando hay grandes cargas de sal. Entonces, por eso es que es peligroso consumir grandes cantidades de sal, hablando de pacientes o de prevención de oncológicos, ¿no? Prevención de cáncer. Si hablamos de otras enfermedades, ya saben que va sobrecargado el riñón, genera mayor riesgo de hipertensión, entre otros. Por eso es que debemos regular la sal. ¿Ya? Y también el tema de los productos enlatados, sobre todo los que tienen el método de salazón como forma de mantenerlo en el tiempo. Ahí tenemos los atunes, ¿no? Los encurtidos, incluso las aceitunas que consumimos, muchas veces pues las sobrecargamos de sal. Listo. Ahora, en relación al consumo de bebidas alcohólicas, también hay que tener cuidado. ¿Y esto por qué? Porque nos dice que, por ejemplo, casi de cada 4 entrevistados, uno bebió alcohol en los últimos 30 días. El consumo de alcohol en nuestra población es bastante alto, ¿ya? Y digamos, lo complicado es que antes solo decíamos que los varones eran los que consumían mucho alcohol, hoy también son las mujeres. Y en realidad, en el caso de las mujeres, las va a condicionar mucho a la aparición de cáncer de mama. Hay estudios que han mostrado que existe una gran relación entre el consumo excesivo de alcohol y la aparición de cáncer de mama en las mujeres. Y miren, el consumo excesivo de bebidas alcohol en los últimos 30 días, de los entrevistados, el 20%, o sea, prácticamente todos los que en algún momento bebieron, todos consumieron alcohol no de manera moderada, sino que estamos hablando de que lo consumieron en exceso. Entonces, con ello también hay que tener mucho cuidado. El consumo per cápita, por ejemplo, de alcohol, estamos hablando de que es de 32.9 litros por hogar de cerveza al año. Esto más o menos equivale a unos 2,5 litros de cerveza al mes. Eso quiere decir que todos los fines de semana, al menos algo de alcohol voy a consumir, ¿no? Y eso de ahí nos pone pues, en riesgo. Y si hablamos de la zona metropolitana, en el caso de Lima, mucho mayor todavía. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el consumo excesivo de alcohol porque está relacionado, como podemos ver aquí, con la aparición de diferentes tipos de cáncer. Por ejemplo, está relacionado con 1.8 veces de mayor riesgo de cánceres orales, ¿no? De lengua, de repente paladar, 1.4 mayor riesgo de cánceres laríngeos y 5 veces más cánceres bucales y además fuma. La mayoría va consumiendo su cerveza, su alcohol
y a la vez va fumando, ¿no? Entonces, 5 veces más riesgo de producir algún tipo de cáncer bucal. ¿Está bien? En el caso del cáncer de hígado, la situación es 2 veces mayor en el caso de los cánceres hepatocelulares y cole o colangiocarcinomas intrahepatóticos. Ya, estos son cánceres bastante difíciles de manejar. Y si además van hacia la zona de árbol biliar, ¿no? Como de Klaskin, por ejemplo, la cosa se pone bastante complicada y la vida o la sobrevida que tienen estos pacientes es bastante corta, ¿no? Alrededor de unos 3 o 6 meses. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. A veces dice, dejar de beber alcohol me previene este cáncer y no es tan complicado de manejarlo, ¿no? Como les decía, en el caso de cáncer de seno también va a generar, cuando hay un exceso en su consumo, hasta 1.6 veces mayor riesgo, ¿no? Entonces, gran parte de los cánceres relacionados a la vía digestiva, como ustedes pueden ver, están relacionados al consumo también excesivo de alcohol. Cosa que yo puedo evitar fácilmente, ¿no? Nadie le dice que no consumamos alcohol, pero hay que tratar de limitarlo lo más que se puede. Existe evidencia, por ejemplo, en el caso de las parrillas, para la aparición de lo que es el cáncer de estómago y el cáncer colorectal. No solamente hablamos de las carnes, porque incluso hasta la carne más sana, como la carne de pescado o la carne de pollo, puede relacionarse a la aparición de cáncer si es que yo estoy consumiéndola pues a la parrilla, ¿no? Recuerden que en la combustión de la parrilla puedo generar algunos sustancias que son altamente tóxicas, ¿no? Algunas aminas policíclicas que pueden generar mayor riesgo de cáncer de tipo colorectal o cáncer de estómago. Otro punto importantísimo, por favor, no necesitamos suplementar a todo el mundo. Nosotros tenemos que evaluar a qué pacientes es necesario suplementar. Lo mejor siempre va a ser tratar de manejarlo con alimentación. Solo determinadas personas necesitan, y en determinados momentos de su vida, si fueron una gestante, definitivamente le voy a tener que suplementar calcio, le voy a tener que suplementar sulfato ferroso, ¿no? Y otros. Pero no a todo el mundo. En otros lugares o en otros países, vas y compras, en vez de comprar alimentos, compras suplementos. Y esa no es la idea. La idea es tratar de manejar alimentos, porque cuando ya vimos, uno consume alimentos, no solamente está consumiendo vitaminas y minerales, sino también está ingresando a su cuerpo fibra, está ingresando a su cuerpo fitonutrientes que van a ayudar, está ingresando omegas que van a ayudar en la regulación metabólica. Pues eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y no a todos tampoco se les da por igual. Muchos pacientes oncológicos que yo tengo, todos vienen por su fórmula polimérica, ¿no? Incluso te exigen, ¿no? Que yo quiero mi fórmula, y no todos lo requieren. Hay que evaluar, y no todos requieren la fórmula polimérica. Quizás algunos solo necesitan proteína, otros solo necesitan omega, otros necesitan aminoácidos esenciales. Entonces, hay que evaluar eso. Por eso es que tenemos que concientizar también a nuestro grupo de trabajo. La suplementación lo tiene que manejar el nutricionista, ¿ya? Y si es que hablamos ya de un área de soporte nutricional, como lo veremos en la siguiente ponencia que tengo en relación a cáncer de estómago, con el equipo médico, ¿no? Con el equipo de soporte nutricional, tenemos que evaluarlo, ¿no? No solamente es dar por dar, hay que ver las dosificaciones, hay que ver la cantidad, la repetición, el tiempo. Muchas cosas que se tienen que evaluar para poder llevar a algún tipo de suplementación. ¿Está bien? Otro punto importante, que es, siempre lo manejamos, el tema de promover la lactancia materna, y en este caso, la lactancia materna no solo beneficia el del neurodesarrollo del niño o el crecimiento del niño, sino también que se ha visto que existe una menor prevalencia, una aparición de lo que es cáncer de mama y cáncer de cuello uterino, cervicuterino, en las mujeres que tienen una lactancia materna. Entonces, las va a proteger en el tema de cáncer de mama las mujeres que han dado de lactar. Y mientras más tiempo dan de lactar, la protección es mayor. Entonces, hay que tener en cuenta ello, y no solamente y convencer a la mamá. La lactancia materna no solo para tu niño, sino también te va a proteger a ti de desarrollar de repente el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino. Eso también tiene miles de ventajas, el tema de la lactancia materna, y en este caso la ventaja es en la prevención del cáncer. Y finalmente, con esto ya voy terminando, para de repente se ha quedado alguna duda por ahí, hay que entender de que las personas que han sobrevivido al cáncer, que hoy no son pocas,
¿ya? Hay conozco muchas personas que han sobrevivido al cáncer, incluso aquí en el INEM hay un club de la mama, en el cual están todas las mujeres que han sobrevivido al cáncer y algunas que se encuentran en la lucha, y lamentablemente a veces a ellas se le dicen, come de todo. Y sí es cierto, puede comer de todo el paciente oncológico, pero puede comer de todo saludable. Porque cuando uno le dice a la población, puedes comer de todo, significa que esa población va a entender que puede comer una grasa, que puede comer bebidas alcohólicas, que puede comer la parrilla 2 veces por semana, que puede comer fritura. Nosotros tenemos que centrar esa información. Es cierto, puedes comer de todo, pero de todo saludable. Y por eso es que la indicación final que nos dan es que el sobreviviente del cáncer tiene que respetar los 9 pasos anteriores. Tiene que promoverse todos los 9 pasos anteriores para de esa manera esta persona no tenga una recurrencia o la aparición de un cáncer secundario, o que nuevamente me pasa mucho con los pacientes, por ejemplo, de cáncer de mama, que tenían de repente unilateral en el lado derecho, pasó un tiempo, tienden las pacientes con cáncer de mama a ganar mucho peso, se engordan mucho, y 10 años aparece al otro lado. O incluso en el remanente que queda de mama vuelve a aparecer. ¿No? Lo mismo me sucede en el estómago. Le retiran parte del estómago y finalmente vuelve a aparecer ahí. Hay que generar un control en eso. Hay que promover buenos hábitos en este tipo de población y de la misma manera tratar de respetar los 10 pasos anteriores. Como les decía, hay que promover esto, todo sobreviviente del cáncer tiene que respetar los 10 puntos anteriores. Y por favor recuerden, ¿ya? Esto es algo que siempre les digo, cada decisión que tomas en la vida tiene un resultado. Y si tú optas por una alimentación poco saludable, por una alimentación pues, en base a comida rápida, poco consumo de frutas y verduras, finalmente pues voy a terminar pues con un montón de problemas. Pero si opto por una alimentación saludable, actividad física, poco consumo de alcohol, manejo del estrés y una serie de recomendaciones que se da para la prevención del cáncer, tu probabilidad de desarrollar este tipo de enfermedad es bastante baja. ¿Sí? Entonces, eso es cuanto tenía que conversar con ustedes el día de hoy, porque coincido más o menos con el tiempo, porque hablar de tema oncológico es bastante amplio, pero he tratado de darles las herramientas que son necesarias como para que puedan convencer, porque la idea es convencer a nuestra población en el tema de una alimentación saludable y estilo de vida saludable para que ellos prevengan el cáncer. ¿Bien? Listo, no sé si hay alguna pregunta por ahí. Muchísimas gracias, Magíster Jorge Eloy Chávez. Como bien lo dijo el Magíster, vamos a realizar la respuesta de las siguientes preguntas. No sé si hay alguna pregunta por responder. Vamos a esperarles. Vamos a dar unos minutitos, por ahí de repente se anima a preguntar algo, de repente todo quedó claro. Por ahí entró una, creo. Ver, una pregunta por ahí, me parece, sí que hay un chat. Sí, me preguntan por ahí. Y dice, buenas tardes, me pregunta la siguiente, cuál, ¿cuáles son los cánceres con más alta tasa de mortalidad? El más alto de todos es el cáncer de estómago. ¿Ya? Sin embargo, como les mencionaba, lamentablemente en el Perú, la mayoría de cánceres que detectamos son cánceres en etapas avanzadas. Estamos hablando de un cáncer en etapa 3, en etapa 4 metastásico. Y ahí sea el cáncer más inofensivo, ¿ya? Igual, te va a generar, pues eso te va a llevar a la muerte. Entonces, la idea es la prevención. Si yo detecto un cáncer de mama, por ejemplo, un cáncer de estómago en estadios iniciales, las soluciones no son tan complicadas, ¿no? Porque se hace de repente, obviamente que eso dependerá del grado de agresividad que tienen estos cánceres, pero se hace una cirugía, se le hace de repente un tratamiento de tipo quimio, radioterapia, si lo necesitase, y la probabilidad de curarse es bastante alta.
pero si ya lo encuentro en estadios avanzados, es bastante complicado. Todos los cánceres de vías biliares y del sistema digestivo en general son bastante complicados y tienen altas cosas de mortalidad. El estómago, las vías biliares que les decía, también es bastante complicado, ¿no? Los que tienen hipotiroidismo pueden comer de todo. Bueno, el hipotiroidismo en realidad es una enfermedad de otro tipo, no es tanto oncológica. Si hablamos de un cáncer de tiroides, que es diferente, en realidad sí puede consumir de todo, solamente en etapas determinadas, cuando se les va a hacer algo que se llama yodoterapia, que es una terapia que se utiliza para erradicación total de las células tumorales tiroideas, ahí sí se les hace restricción de alimentos fuentes de yodo. Pero es solamente por unos días, entre 3 y 7 días, ¿no? Y el sustento es para generar carencias y luego el yodo radioactivo sea absorbido de mejor manera, ¿no? Pero en el caso del hipotiroidismo, es más un problema de otro tipo, ¿no? Dice, para el cáncer de próstata, ¿qué tipo de alimento está asociado a su incidencia? De la misma manera, ¿no? En el caso del cáncer de próstata está asociado al tema del sobrepeso, la obesidad y al consumo de algunos alimentos, como por ejemplo se ha encontrado de que el consumo de alimentos con alto contenido de grasas saturadas puede producir una mayor prevalencia, una mayor incidencia de lo que es el cáncer de próstata. Sin embargo, sí está bastante asociado con el tema del sobrepeso y la obesidad. Por aquí dice otro. Cuando dice, por acá dice, cuando habla de alimentos cocinados a temperaturas altas se refiere directamente al alimento, por ejemplo, el sancochar el pollo también puede generar algunos cánceres. En realidad no, porque recuerden de que cuando uno sancocha, las temperaturas que se alcanzan son entre 150, 140. ¿Por qué? Porque el agua en ebullición, pues a 100 grados se pierde, ¿no? En cambio, cuando uno habla a fuego directo o en frituras, puede alcanzar temperaturas hasta de 300, 400 grados. Entonces, ahí sí va a generar pues una degeneración del, digamos, estructural y va a generar mayor riesgo a producir cáncer, ¿no? Pero en el caso la mejor técnica de cocción, por ejemplo, es el horneado, que alcanza unos 180 grados aproximadamente, ¿no? O el tema de los guisos, ¿no? Que también por el contenido de agua no alcanza altas temperaturas, porque el agua no lo permite. En cambio, cuando yo hago fritado o cuando hago de repente a fuego directo, ahí sí se alcanza temperaturas mucho más altas, ¿no? A ver. En el caso de pacientes con algún tipo de cáncer terminal, ¿cómo debe ser su alimentación? En realidad eso es muy complejo de responder. En realidad, la alimentación del paciente con cáncer es bastante complejo de responder centralizada, porque cuando uno habla de cáncer no estoy hablando de una enfermedad, estoy hablando de alrededor de 200 enfermedades. Porque no es lo mismo un tratamiento de cáncer, por ejemplo, de mama, que un tratamiento de un paciente que tiene cáncer de colon o que tiene cáncer renal, porque el cáncer puede aparecer en cualquier parte del cuerpo y la fisiopatología que se tiene es diferente. No tengo una dieta estándar o una recomendación estándar para el cáncer. Cuando ya hay un diagnóstico de cáncer, incluso dentro del cáncer de mama hay variaciones, o el tratamiento también es diferenciado. Entonces, eso va a generar que la alimentación varíe. En un paliativo va a tener que verse primero, y eso también interiorizarlo, y lo vamos a dejar bastante claro el día de la ponencia de cáncer de estómago. No existe en ninguno de los casos patología y dieta, no existe. Siempre tiene que haber en medio de ellos el paciente. Es patología, en medio el paciente, y a partir de eso recién generar una indicación. ¿Saben? Porque todos son independientes. No existe ningún paciente igual al otro. Entonces, va a depender de cómo se encuentra, en qué estado, qué tipo de medicación paliativa está recibiendo, qué tipo de cáncer tiene. De repente va a necesitar nutrición parenteral, nutrición enteral o alimentación convencional. Eso dependerá de la evaluación que cada uno de ustedes realice. De la misma manera, ¿no? Preguntan qué tipo de macronutrientes recomendar para el tipo de cáncer. Va a depender, pues, ¿no? Dependerá de qué tipo de cáncer o aquí me estoy enfrentando. En general se utiliza mucho lo que es proteínas de fácil digestión y también cargas grandes de omega y antioxidantes, pero eso va a depender obviamente de a qué paciente me encuentre, ¿ya? ¿Cuál es la relación de omega 3 y 6? Como le mencionaba, lo que se maneja convencionalmente es manejar de 5 a 10 a 1, 5 a 10 de omega 6 y 1 de omega 3.
Sin embargo, la recomendación a nivel internacional viene cambiando y en algunos casos se recomienda de 3 a 5, y cuando hay riesgo alto de cáncer o ya se cuenta con cáncer, la relación puede ser de 2 a 1, o incluso el omega 3 puede ser 2 y el omega 6 1, ¿no? Eso ya va a depender de la evaluación que ustedes realicen también. De la misma forma, como le digo, ¿no? La etapa 4, todo tema de recomendaciones va a ser diferido por cada paciente, ¿no? O sea, un tiempo nosotros hicimos un congreso de cáncer y a 3 días de diferentes tipos de cánceres y tratamiento especializado en cada uno de ellos, ¿no? Es complicado decirles una recomendación general para el cáncer porque, como le digo, son 200 patologías juntas, ¿no? El día miércoles, por ejemplo, vamos a hacer un acercamiento del cáncer gástrico, del cáncer de estómago, y ahí más o menos ya vamos a poder entender cómo manejar solamente el cáncer de estómago, pero no significa que esa recomendación va a ser aplicada para el cáncer de colon o de repente para el cáncer de páncreas, ¿no? Cada uno de ellos es diferente. ¿El Helicobacter pylori puede desaparecer con el tratamiento? Sí, en general se dice que el tratamiento farmacológico lo elimina y luego hay que hacer un chequeo preventivo de todas maneras de manera analizada, ¿no? ¿Qué alimentos específicos están prohibidos cuando se diagnostica el cáncer de estómago? En general lo mismo que se quita a todos, es la fritura, la grasa, las carnes de difícil digestión, las parrillas cuando hay un diagnóstico de cáncer de estómago. Pero como les digo, ya lo vamos a ver con mayor detenimiento el día que veamos ese tema. ¿Los quistes de mama tienen alguna relación con el cáncer? Podría ser, pero tienes que consultarlo con un oncólogo. En este caso es un oncólogo de mama y tejidos blandos, para que ellos vean. No todos, por si acaso, no todos los bultitos que salen en el seno terminan desarrollando cáncer, por si acaso. ¿No? Algunos son quistes benignos, linfomas, ¿no? Que simplemente se extraen. En algunos casos solo se consume algún tipo de vitamina E, por ejemplo, y lo disuelve, o algún tipo de antiinflamatorio y lo disuelve. Y por eso es que el chequeo preventivo, si ustedes conversan con su paciente, así como ustedes me están diciendo, y él le dice, tengo un bultito, o de repente en su evaluación antropométrica encuentran algo raro a la hora de tocar, ¿no? A la hora que están evaluando, definitivamente tienen que mandarlo con el médico especialista para que ellos, pues, le determinen si existe el riesgo o no, o si ya está la neoplasia presente. Yo les cuento una anécdota. Hace algunos años fuimos a hacer una campaña de prevención en Nazca, ¿no? Y al momento de estar evaluando al paciente, encuentran un bulto muy extraño en la zona pélvica del paciente, algo que están viendo circunferencia de cintura y todo, y se le indica, ¿no? Vaya con el médico de ginecología para que lo evalúe, y cuando va, tenía un tremendo tumor en la zona cervical, ¿no? Entonces, por eso les digo, ¿no? Es importante que ustedes evalúen eso. Nosotros estamos y somos parte del equipo primario y debemos estar atentos a cualquier cambio en nuestra población. Con un paciente que siempre viene con una condición y luego cambia de un momento a otro, hay que estar atentos, porque no solamente es cáncer, puede ser tuberculosis, puede ser de repente diabetes u otro. El paciente con cáncer avanzado se puede recomendar con normalidad los lácteos. Si hay buena tolerancia, sí no habría por qué quitarlo. Lo único que se les pide que sean lácteos descremados, deslactosados, ¿no? Dependiendo de la tolerancia. Y puede recomendar el consumo de alimentos ricos en hierro como sangrecita o alguna otra víscera sin ningún problema. En realidad sí, pero por si acaso el cáncer o las personas que tienen un tipo de problema oncológico y tienen anemia, no lo vas a solucionar con alimentos, ¿ah? Porque este tipo de anemias tienen otro origen, no son de origen alimentario, ¿ya? Son de origen inflamatorio, son de origen, las tumoraciones en general hacen de que haya secuestro de hierro. Entonces normalmente la solución que se da a anemias en pacientes oncológicos son transfusiones. Hay un manual que tiene todas las indicaciones de cómo manejar un paciente con anemia oncológico, ¿no? Porque no siempre va a ser un tema nutricional. Bueno, no sé, señorita, creo que me estoy pasando el tiempo, de repente el otro ponente se vaya a molestar. No, licenciado, no hay ningún problema. Puede usted seguir. Bueno, entonces seguimos. Bueno, me preguntan qué es la acrilamida y tiene una relación de incremento de riesgo de cáncer. Sí, ¿no? La acrilamida sí tiene una relación con ella, al igual que, por ejemplo, la aparición de algunas aminas policíclicas que pueden aparecer a altas temperaturas de cocción de algunos alimentos. Por eso es que siempre se tiene que evitar el tema de la cocción con altas temperaturas.
¿Ya? Eso de ahí hay que tener mucho cuidado y por eso es que se recomienda, por ejemplo, no estar consumiendo mucha papa frita y esas cosas, que es donde va a aparecer las acrilaminas. ¿Ya? Bueno, no sé si me dejan un minutito, porque ya habíamos pedido permiso también con, al tema de la organización, porque vamos a, con un grupo de colegas, vamos a hacer un curso. ¿Está? Vamos a ver por aquí. De repente se animan a participar. Ya es el cuarto curso de bases bioquímicas y fisiologías de la nutrición que organizamos con algunos colegas de la especialidad. Hay bastante buenos, ustedes lo van a escuchar en los siguientes días, en las siguientes ponencias. Es un curso que nos da bastantes bases para poder entender la nutrición desde el punto de vista dietético, dieterapéutico, y sobre todo lo aterrizamos mucho en la parte de la aplicación clínica, ¿no? Porque lamentablemente, no sé cómo será ahora, pero en los tiempos donde nosotros estudiábamos, la bioquímica nos la enseñaban como para un médico, como para un bioquímico, un farmacéutico, y no le dábamos aplicación nutricional, ¿no? Por eso es que no la aprendimos bien probablemente. Entonces, en este curso, nosotros lo que buscamos es justamente darle una base bioquímica para poder entender el sustento nutricional de ciertas decisiones que vamos tomando. Y todo se va a terminar aterrizando en la parte de la nutrición clínica. Entonces, invitarlos, tienen ahí el brochure, de repente algún otro colega también me vaya a presentar. Hay muy buenos ponentes, como Carlos Acevedo, por ejemplo, Jan Abdulay, que tiene mucha experiencia en la enseñanza de todo este aspecto bioquímico y fisiológico de la nutrición. Bien, entonces, eso sería todo de mi parte. Disculpadme repente porque no podía responder todas las preguntas. Pero agradecer nuevamente a la coordinación del curso y esperarlos, ¿no? Espero que también nos puedan acompañar a lo largo de todos estos días de congreso y, bueno, sobre todo el día que nos toca exponer nosotros sobre el cáncer de mama, perdón, el cáncer de estómago, ¿no? Y, bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias, Magíster Jorge Eloy Chávez Chocano, por su excelente participación. Vemos de que nos ha dado una excelente ponencia. Para poder proceder a la siguiente ponencia, vamos a esperar unos cuantos minutos a que el expositor pueda conectarse y así poder realizar la ponencia. Vamos a esperarle unos cuantos minutos. Muchas gracias.